Bueno gente, usualmente aquí diría que hay nuevo vídeo, pero la verdad es que fue bait. Estoy aquí para hacer promoción al videojuego MMORPG llamado League of Legends. League of Legends es un juego de rol donde tienes... Oye pendejo, ¿quién coño interrumpió mi promoción? Saca ese juego de virgos de la pantalla, es hora de hablar de Versus. ¿Qué carajos, Maximal? ¿Cómo entraste a mi canal si ni siquiera puedes mantener vivo al tuyo? No cambies de tema, maldito argentino. Vine aquí en nombre de tus vídeos, porque estos tienen una tendencia bastante fea de que se desactualizan bastante rápido. Es decir, por Dios, el de las chicas superpoderosas se desactualizó apenas salió en el mismo día, y te lo podría perdonar, pero hay uno en particular que necesita una actualización urgente. Ah, no jodas, para las actualizaciones tengo el blog, además no creo que haya algo que requiera algo como un vídeo completo explicando 3 hazañas nuevas. Oh. Bueno, tienes un punto ahí. Sí, compadre, el vídeo de Darth Vader, el vídeo más importante para ti, con una calidad que no supera los 480p, y con más de 30.000 visitas, y así lo dejas. Además ya prometiste una actualización, por lo que vine aquí a asegurarme de que la cumplas para el final del día. Pero vamos, tampoco es para tanto, solo está desactualizado en potencia de ataque, velocidad, poderes y habilidades, inmunidad. Ok, tienes razón, necesita una actualización urgente. Así lo quiso el señor. Vamos a ello de una vez. Darth Vader en el canon de Disney destaca principalmente por tener un poder abismal casi inigualable dentro de la franquicia, pues no es poco el material relacionado que lo pone en un pedestal, desde datos de videojuegos que lo ponen como el Sith más poderoso de la galaxia, guías mencionando que Kylo Ren desciende del Sith más poderoso de la historia, y del mismo Vader afirmando que es más poderoso que cualquier ser que conozca. En cuanto a hazañas nuevas de potencia de ataque, tenemos cosas como Vader asesinando a múltiples Wampas de Hoth, a pesar de que su propio traje estaba fallando. Supera sin dificultad al protagonista de Vader inmortal y lo domina con la fuerza, a pesar de que este prota sin nombre puede soportar golpes de un gigantesco Dark Ghast que supera la decena de metros en altura. Pero pasando a las cosas fuertes y realmente interesantes, pues, tenemos a los destructores estelares, unas naves imperiales tan poderosas para destruir grandes porciones de planetas, e incluso pueden causar espasmos tectónicos. Sin embargo, en una guía se afirma que el arma más poderosa del imperio, superando incluso a los destructores estelares, es el propio Darth Vader. Por si escalar a Vader de naves capaces de crear destrucciones que se ven desde el espacio no fuera suficiente, pues Darth Vader al acceder a la dimensión oscura, fue capaz de crear unas tormentas de fuego, que incluso afectan todo el planeta de Mustafar. En un evento específico, fue capaz de manipular las energías del colosal cristal Kyber que Darth Sidious poseía en Exegol, e incluso desactivarlo, a pesar de que este mismo cristal fue usado para potenciar los cañones de la Estrella de la Muerte. Aunque ojo, se da a entender en varias fuentes que se necesitaron varios de estos cristales, por lo que no es precisamente que todo este cristal fuese la única fuente de poder de la Estrella de la Muerte, aunque sigue siendo impresionante haber contribuido energías para potenciar esta superarma, mismas energías que Vader controló. Por último, tenemos hazañas que hablan de su increíble habilidad ante seres con un poder similar a él, como lo serían Luke, Darth Sidious, y Obi-Wan Kenobi, a quien particularmente lo hemos visto siendo derrotado con bastante facilidad, pero solo porque este había perdido sus fuerzas debido a que no había utilizado la fuerza por casi una década, ya que, en un segundo enfrentamiento, tuvieron una pelea más igualada apenas Kenobi había recobrado su conexión con la fuerza. El punto de todo esto es que Vader no tiene problemas en enfrentar a personajes que son sus iguales en todo sentido, a pesar de que estos incluso tienen la capacidad de dañarlo, lo cual es mucho decir debido a que ni destrucciones de toda una luna pueden provocarle el más mínimo daño en su armadura, por lo tanto, Darth Vader alcanza el nivel luna bajo sin problemas. Pasando a su velocidad, tenemos desde ya que, en la novela de los señores de los Sith, Darth Vader podía vencer y superar en velocidad a la reina de los Laileks, la misma monstruosa reina que podía atacar a la velocidad del rayo.
Pero más impresionante de esto, es que un personaje como el Maestro Yoda fue descrito como el Maestro Jedi definitivo antes de la caída de la República, lo cual es interesante ya que lo hace automáticamente superior a Jedis de la Alta República como Mkel, quienes son capaces de interceptar pedazos de una superestructura, que se le comparan en velocidad con anomalías de una misión previa capaces de viajar cerca de la velocidad de la luz, o ligeramente por debajo de la misma. Lo importante de esto, es que en una visión se muestra de Darth Vader como superior al gran maestro Yoda, e incluso si dudan de esto, Vader es mucho más habilidoso en el sable de luz que Darth Sidious, quien recordemos que igualó al propio Yoda durante la venganza de los Sith, por tanto, es obvio que Darth Vader ronda un nivel cercano a la velocidad de la luz, o incluso la alcance o la supere ligeramente. En cuanto a resistencia también tenemos cosas nuevas y muy interesantes. El Lord Sith, ante una onda de choque del estallido de una nave gigante, puede permanecer inmóvil. Es capaz de sobrevivir al choque atmosférico de una nave. Pudo soportar el suicidio de una subespecie de Suma Verminot, la cual medía unos 200 metros. Es capaz de resistir la colisión de una fábrica encima suyo, pero ojo, se trataba de la fábrica más grande de todo el imperio, que hasta era visible desde el espacio. Puede soportar un ataque directo de un arma, que contaba con una tecnología especial capaz de drenar el poder de los seres vivos de planetas enteros. Pero lo más impresionante, es que Darth Vader puede sobrevivir a la destrucción causada por la abuela de los Kagran, una criatura con el tamaño de una luna. A pesar de tan asombrosa destrucción, Darth Vader ni siquiera se inmutó y en cambio solo quedó varado en el espacio. Más interesante que esto sería resistir ataques de otros usuarios de la fuerza, como lo sería Kenobi, de quien soportó sus golpes físicos, sus empujones de la fuerza, o incluso que Kenobi le arroje una gran cantidad de piedras con la fuerza. Pasando a otros campos, hay algunas características o complementos de sus habilidades que, o se me pasaron de alto, o directamente se agregaron en estos últimos años. Para empezar, su traje tiene una función extra más, que sería su visor ultravioleta, con el que Vader puede ver el rastro dejado por sus enemigos. Su telequinesis tiene sus cosas nuevas, como la capacidad de romperle el cuello brutalmente a un aldeano, la capacidad de construir y destruir toda una estatua, destruir telequinéticamente todo el suelo donde estaba combatiendo con Kenobi, sostener momentáneamente una plataforma de un piso, destruir parte de la carcasa de una nave, triturar una plataforma donde había múltiples soldados rivales, sacar del océano parte de una nave destruida, controlar una pequeña nave y moverla en su trayectoria, frenar con su telequinesis una nave en pleno despegue y atraerla al suelo, destruir completamente un edificio utilizando la fuerza, arrojar personas a planetas estando a unos cientos de kilómetros de distancia, frenar ataques de otros usuarios de la fuerza como la tercera hermana, o hasta poder sacar un carguero del cielo con esfuerzo, cuyo motor de fusión es capaz de borrar la mitad de la superficie de un planeta. Se le suma una muestra más de su clarividencia, pues demostró poder tener visiones en medio de peleas donde podía predecir los ataques de sus oponentes. Su grito de fuerza ha vuelto a ser utilizado, aunque únicamente para destruir el piso de su castillo. Sus barreras de la fuerza, por otro lado, han tenido un desempeño impecable a la hora de proteger su nave de una poderosa tormenta, la cual era capaz de drenar toda la energía de un planeta. Además, también se ha demostrado que Vader puede crearlas alrededor de otros usuarios para protegerlos de peligros ajenos a Vader. Ha demostrado una nueva habilidad mental rara, con la que puede hacer que un usuario de la fuerza entre en un estado de visión de la fuerza para una búsqueda de autodescubrimiento, mismas visiones donde Vader puede intervenir a voluntad si así lo ve necesario. Es capaz de pelear contra la inteligencia artificial conocida como la Chispa Eterna, y expulsar del sistema a la misma del cuerpo de la Doctora Abra, a pesar de que la Chispa Eterna es una entidad incorpórea capaz de unificarse y fusionarse con el cuerpo de su víctima. Su dominación animal sigue igual, a lo mucho puedo agregar que pudo domesticar una subespecie de un Suma Verminoid. Su manipulación de la tecnología también ha vuelto a ser utilizada, y de una forma bastante esencial. Cuando Darth Vader fue incapacitado apagando su traje y permaneciendo inmóvil, pues el Sith no tuvo problema alguno en arreglárselas para manipular toda la tecnología y componentes de su base enemiga, e incluso activando los incineradores de la misma para matar a quienes osaron ponerle una trampa. Sin embargo, incluso pudo controlar totalmente una nave enemiga que estaba siendo pilotada fuera de la misma base, y Vader la utilizó para seguir con su carnicería.
Como nueva habilidad, le puedo sumar una manipulación biológica, ya que Darth Vader tuvo la capacidad de neutralizar las funciones motoras de su rival, a excepción de los receptores neutrales, para que un tipo esté paralizado totalmente mientras es devorado vivo. Aparte de lo ya dicho, también ha mostrado nuevas resistencias e inmunidades, como una resistencia a las enfermedades, ya que, a pesar de sucumbir inicialmente ante un patógeno conocido como Guinon, y casi ser derrotado en una visión en un plano biológico, mental, o lo que sea, eventualmente Vader pudo vencerlo gracias a su enorme voluntad de una forma sangrienta, y pudo expulsar el virus de su sistema. Demostró nuevamente su resistencia a la manipulación del dolor y una resistencia a los ataques mentales, siendo inmune a los efectos de un Suma Verminot psíquico, los cuales inducen dolor a sus víctimas, además de visiones que inmovilizan a sus presas. También se le suma una resistencia a la absorción de energía vital, pues Vader puede estar completamente expuesto frente al dispositivo de la estrella luminosa, mismo dispositivo capaz de drenar la energía vital de quien esté cerca del mismo. Y esos serían todos los nuevos añadidos. Como curiosidad extra. En una visión durante un tiempo específico, se especuló que, si Vader obtenía un objeto conocido como la estrella luminosa, este lograría absorber en un futuro la energía vital de mundos y galaxias enteras. Aunque bueno, esto únicamente es una visión que nunca sucedió, pero ahí les dejo el dato. Bueno, ahí tienes Maximal, lo que faltaba del Darth Vader canónico, y sí, tenías razón, era bastante, pero por lo menos ya es todo. ¿De qué hablas? ¿Cómo que es todo? Todavía te falta actualizar la versión de leyendas. Ah, no jodas, pero ahí tampoco hay mucho que decir. Ah, no. Carajo, cómo te odio. Leyendas, la versión que contiene el material original de Star Wars, o al menos una buena parte del mismo. Era mucho más difícil que esta versión de Darth Vader se actualizase ya que no hay más material que sacar o analizar de este personaje más del que ya leí. Sin embargo, hay algunos datos que simplemente no conocía, o directamente omití equivocadamente. Y no hablo del Yamael Puz planetario, ni de Sidious moviendo estrellas, ni cualquier pendejada inventada, hablo de hazañas de verdad. Para empezar, tenemos sus combates con Starkiller y las diferentes instancias donde Vader logró derrotarlo o igualarlo, a pesar de que hablamos de un usuario de la fuerza tan poderoso para, no solo frenar un destructor imperial, no solo combatir contra una usuaria de la fuerza capaz de controlar la fauna de un planeta, sino que, además, podía contener un golpe de Goroth con la energía para partir una luna por la mitad. Por otro lado, es implícito que Vader es más poderoso como un Sith que como Anakin Skywalker, cuya telequinesis le permitía lanzar a Darge hacia el sol, y generar una gran explosión de luz en su superficie en el momento del impacto, visible desde miles de kilómetros de distancia. Pero lo más importante, y lo que lo amerita un cambio de categoría, es que se ha comparado el poder de Darth Vader con el de otros Jedis humanos a través de la historia, como lo serían Darth Bane, Darth Malak, y hasta Exar Kun. Cada uno de ellos destaca de forma individual, comenzando por Darth Bane, quien en su exilio especuló poder mover la luna de Kixun y manipular su órbita, amenaza que en la novela no cumplió, sin embargo, sí tuvo el plan y se vio capaz. Por otro lado, tenemos a Darth Malak, quien destaca por ser equiparable, aunque ligeramente inferior, al Caballero Revan, quien es uno de los usuarios de la fuerza más poderosos de la historia, con la capacidad de aprovechar el poder de todo un planeta para absorberlo y usarlo en su batalla contra Mandalor, lo cual ya supone un nivel planetario. Pero es que aquí no acaba la cosa, también hay que considerar a Exar Kun, uno de mis Siths favoritos, por cierto, quien destaca por múltiples razones. Para empezar, porque apenas iniciado en las prácticas del lado oscuro, fue capaz de destruir al fantasma de Freedon Nad, un peligroso Lord Sith más poderoso que su maestro, Naga Sadow, el mismo quien inició la corrupción de Yavin 4 y embutió a la luna del poder del lado oscuro. Por otro lado, es capaz de recibir una oleada de fuerza de Odnar invocada directamente del núcleo del planeta Osus, además de poder asesinar al maestro Odamur, quien se supone que es más poderoso.
Por último, destacar que, durante las guerras Sith, Exar Kun y sus aprendices oscuros embutieron al planeta de Tul con energía residual del lado oscuro, corrompiendo a un planeta que tiene 27.500 kilómetros de diámetro, lo cual es impresionante. Reitero que estos tres Sith se han comparado con Darth Vader, por tanto, está a la misma escala de sus hazañas y de su potencia de ataque, y hasta hemos visto a Vader teniendo hazañas individuales de niveles cercanos, como cuando pudo redirigir energía de un templo, que al extenderse causó la destrucción de una luna. E incluso ahí no acaba la cosa, ya que falta Darth Sidious, de quien Vader maneja un exacto del 80% de su poder, lo cual no es poca cosa viendo que, por su parte, Sidious fue capaz de corromper el planeta de Bash, el cual mide 21.600 kilómetros de diámetro, además de ser descrito de una forma un tanto dudosa como un destructor de mundos. Con todo lo dicho, creo que no hace falta aclarar que Vader ya entra en una categoría planetaria mucho mayor a lo que lo había dejado la última vez. No obstante, puede que haya algunas dudas del público sobre esto, y del por qué Vader tendría esta categoría si en sí el Imperio necesitaba de la Estrella de la Muerte para destruir planetas. La respuesta a esto es bastante clara, y es que, no solo Vader, sino que la mayoría de Sith solo tienen un nivel planetario únicamente en cuanto a poder de la fuerza se refiere, mas no significa que posean la capacidad destructiva para destruir un planeta utilizando la fuerza con su telequinesis o algo así. Creo que es necesario separar la potencia de ataque con la destructividad. E incluso siguiendo esa narrativa, la Estrella de la Muerte simplemente es inescalable con Vader o incluso con Sidious, pues tomando de referencia, dijimos que Vader es comparable a Exar Kun, quien corrompió un planeta de 27.500 kilómetros. Tomando en cuenta la energía de unión gravitacional, la energía necesaria para dispersar completamente un cuerpo celeste, un planeta de tales magnitudes tendría un GBE de 539 zetones, lo cual es 10 veces mayor a la energía de unión gravitacional de la Tierra. No obstante, la energía de unión gravitacional de un planeta como Alderaan es de 50 zetones, pero, aún así, la Estrella de la Muerte genera una explosión de 52.500 kilómetros de diámetro cuando destruyó este planeta, lo cual, calculándolo con la fórmula de ley del cuadrado inverso, nos daría un rendimiento de energía de 3.561 zetones, más del triple de energía en comparación a la estimada con Vader. Esto supone más sentido cuando vemos que Luke, tan solo un año después de la batalla de Endor contra Vader, de la cual recordemos que Vader perdió, ostentaba poderes de destrucción que incluso superaban a la Estrella de la Muerte misma, e inclusive Darth Sidious durante su encuentro con Luke experimentó el más absoluto miedo ante su presencia, por lo que ya está más que claro la diferencia de poder entre un Lord Sith y una superarma. A pesar de lo dicho, esto no desmerita la categoría planetaria en la que se puede catalogar a Vader. Pasando a otros aspectos como la fuerza, la física, no la mística, creo que igual la podemos catalogar como clase comparándolo con Obi-Wan Kenobi, quien ya vimos que pudo abrir armaduras con durabilidad continental. No obstante, podemos adjudicarle una fuerza de clase Z a su telequinesis, al escalar de Darth Bane y la mención donde mueve masas de lunas enteras. Por si acaso, la clase E y la clase Z son términos que corresponden a las categorías de fuerza que se usan normalmente en wikis, específicamente me baso en las categorías que presentó el blog del metaverso, por si algún interesado quiere usarlas o mínimo ver en qué se basan. Su velocidad también tiene una ligera mejora. Como he mencionado antes, Vader puede enfrentar de par a par a Luke Skywalker, tanto durante el Imperio Contraataca, como en el Retorno del Jedi. Lo importante aquí, es que, en medio de este periodo, durante la novela de la Sombra del Imperio, Luke utilizando la fuerza potenció su velocidad, al punto donde pudo blitzear al androide Guri a supervelocidad, la misma androide que contaba con un procesador A1, los cuales permitían a los androides procesar cosas en un lapso de tiempo de 6,1 picosegundos. En comparación, el cerebro humano tiene una velocidad de pensamiento estimada en 120 metros por segundo, si los pensamientos de Guri pueden hacer lo mismo pero en 6,1 picosegundos, implicaría unas reacciones 65.619 veces más rápidas que la luz, misma velocidad burlada por Luke, y misma velocidad que igualó su padre. En cuanto a resistencia, no hay nada nuevo la verdad, aunque podría sumar una pequeña hazaña menor, pues originalmente, Vader se tanqueó la explosión suicida de Starkiller estando muy cerca del mismo.
Esto es interesante, debido que en la versión de PSP del juego, dicha explosión fue mucho más grande y cubrió una parte de la Estrella de la Muerte, lo que debió implicar mucha más energía. Créditos a Vortex de Icon por este dato. Me faltó profundizar más sobre su inteligencia, pues me quedé bastante corto en lo que ofrece. Vader no es un buen luchador, es simplemente excelente, pues en medio de peleas, tiene la capacidad para tener un contraataque contra cualquier golpe o estilo de pelea con el que se le quiera atacar, al punto donde directamente se le compara como un androide programado. Es capaz de ganarle sin problemas y casi jugando a un aspirante a guardia imperial, los cuales son entrenados para ser maestros en el uso de todos los tipos de armas y todos los tipos de combate cuerpo a cuerpo. También en el vídeo lo compare con Grievous, o mostré que era más peligroso que este mismo, pero lo que directamente se dice, es que Vader es el mayor asesino Jedi de la historia. Aprovecho para hablar sobre su sable de luz, del cual en mi vídeo di muy poca información al respecto. Se trata de un arma que funciona como una espada normal, solo que su filo está compuesto por un plasma de energía muy poderoso. Funciona con los cristales Kyber, los cuales están sintonizados con la fuerza. Su sable se caracteriza por tener un cristal de fase dual, lo cual incrementa el tamaño de la hoja por un instante. En cuanto a habilidades, hay un par de detalles que se pueden agregar o complementar. Empezando con su desintegración, ya mostré que esta es tan poderosa para reducir el cuerpo de un Stormtrooper a cenizas, aunque es interesante agregar que otros Siths como Plagueis pueden reducir a sus oponentes a átomos con habilidades similares, e incluso su propio aprendiz, Starkiller podía hacer esto mismo, así que esto debería bastar para saber que Vader puede igualar esto si así lo quisiera, debido que él le enseñó a utilizar la fuerza en primer lugar. Como Anakin, le puedo agregar habilidades como el aturdimiento de fuerza, habilidad capaz de aturdir y paralizar momentáneamente a droides y enemigos, y sirve para desactivar los escudos electromagnéticos de los droides. También está la curación, otra habilidad de la fuerza que sirve para aliviar el dolor, curar heridas y curar diversas aflicciones. Se sabe bien que Anakin puede utilizar esta habilidad, por lo que Vader no debería ser diferente. Posee una manipulación empática, ya que los Sith tienen una habilidad llamada Horror de la Fuerza, habilidad que te da la capacidad de generar miedo en las mentes de sus rivales, cosa que Darth Vader ha utilizado en algunas ocasiones. De todas formas, su mera presencia ya producía miedo en sus rivales. Puedo sumarle una habilidad de corrupción, ya que, incluso tras su muerte, los restos de su armadura emitían poder, e incluso, su castillo de Bast resuena con el poder del lado oscuro. Tiene una habilidad llamada Furia de la Fuerza, una habilidad del lado oscuro que le permite al usuario manifestar las energías del lado oscuro para obtener un poder mayor durante un breve periodo de tiempo. Explícitamente Darth Sidious le enseñó esta técnica a Darth Vader. Le puedo añadir una posible habilidad de invocación, ya que él fue quien le entregó el hechizo de Pumuxixa a Carris, el cual consistía en invocar a un demonio que actúa como una literal manifestación del lado oscuro, la cual no tiene forma real y por ende puede asumir la forma de peor miedo de la víctima, e incluso tiene la capacidad de vaporizar el cuerpo de su víctima al entrar en sus vías respiratorias. Podría añadir cosas extras a sus poderes ya existentes, pero principalmente mediante escalando casos de otros usuarios de la fuerza. Por ejemplo, he mencionado que tiene un control a escala subatómico debido a que puede abrir holocrones, los cuales requieren tales procesos para acceder a su información, pero también se sabe que otros usuarios de la fuerza como Jaina han podido manipular moléculas, y sensibles de la fuerza de la especie Fosh podían alterar y transmutar estructuras moleculares. Por otro lado, sus barreras de la fuerza pueden ser más impresionantes, ya que las barreras de la fuerza de Starkiller podían protegerlo de calores extremos como los que se podían encontrar en capas exteriores de una estrella. Su grito de fuerza tiene una característica más, pues según guías de Star Wars sobre las guerras Sith, se describe que esta habilidad puede incluso destruir defensas mentales. Podría mencionar que, entre las habilidades mentales, además de la hipnosis y el control mental, se le puede sumar una manipulación de memorias, con la que Vader podría borrar recuerdos y reemplazarlos con otros falsos. Se le suma una resistencia a la desintegración y deconstrucción, resistiendo una ola de fuerza de Starkiller, tan poderosa, que redujo a cenizas a varios Stormtroopers y árboles.
Por último, tiene una resistencia a la absorción de energía vital, pues desde que era Anakin Skywalker, había logrado aprender a resistir los efectos del Force Harvester, una máquina con la capacidad de poder drenar la energía vital de la fuerza sobre cualquier ser vivo, independientemente si era sensible a la fuerza o no. Y esos serían todos los nuevos añadidos de este fantástico personaje. Bueno gente, mi misión aquí ya terminó, al menos de momento. Recuerden que el canon de Star Wars sigue vigente y Disney seguirá sacando material de esta franquicia, por lo que mañana mismo pueden sacar una novela o cómic donde mostraran a Vader destruyendo varios universos o cualquier pendejada, así que entiendan que el análisis de Darth Vader canónico puede quedar desactualizado en cualquier momento. Para eso, estaré actualizando al personaje en el blog, y cualquier hazaña relevante la estaré comunicando en la sección de comunidad del canal. Sobre leyendas, pues gran parte de la actualización no vino del propio Vader, sino de scaling con otros Sith o personajes. Hay mucho material de Star Wars que no he revisado y quién sabe, puede que haya muchas hazañas interesantes de Jedis o Sith de menor importancia del que Vader escale. Por esa misma razón, reitero que cualquier actualización la comunicaré en la sección de comunidad. Además de eso, estoy consciente que hay muchas supuestas hazañas famosas de Star Wars que la gente piensa que son válidas, como Kenobi escalando de Kyb Turron, Sidious supuestamente estremeciendo sistemas solares, Yamael Pooch conteniendo una bomba planetaria, etc., pero la verdad es que muchas de esas hazañas son directamente inválidas o tienen un contexto detrás que la gente omite, por lo que prometo hacer a futuro una entrada a mi blog dando contexto de estos supuestos rumores. Sin nada más que decir, me despido por el momento, no sin antes agradecerle a mi compañero de hoy, Maximal, por haberme ayudado e informado con muchas de las hazañas presentadas aquí. En serio, eres un genio. Muchas gracias por no llamar a la policía. Sin embargo, debo confesar, mi estimado amigo, que solo vine aquí a robarte tu estatua del antimonitor. ¿Qué? Adiós. Pero la concha de su hermana.